quitamos la mascarilla, perdón. Sí, la mascarilla. Nosotros sí. El día 23 de mayo de 1921, Su Majestad Alfonso XIII, en Córdoba, llegaba a este Círculo de la Amistad y era recibido por el presidente, Joaquín Trillo Figueroa y Barbero, y por parte de la directiva. En este círculo pronunciaría un discurso que será objeto de las diferentes conferencias y actividades que ahora vamos a celebrar. El Círculo de Amistad ha tenido vinculación o relación de alguna u otra forma con Isabel II, con Alfonso XII, el ya citado Alfonso XIII, el príncipe entonces Juan Carlos y doña Sofía, y la reina Leticia también ha estado en esta casa. Pero el por qué hacemos esta celebración, este programa, este desarrollo de actividades con motivo de la visita a Alfonso XIII, lo irán desgranando según se vayan desarrollando las diferentes actividades. El eco que tuvo, la trascendencia, los comentarios a nivel nacional hacen suficientemente importante esta visita para que el Círculo lo conmemore. Con motivo de este centenario, que se cumplió este domingo pasado, se ha programado un total de 2 conferencias, 2 exposiciones, una presentación de un libro sobre Su Majestad Alfonso XIII y un concierto con el que esperamos cerrar el ciclo. Bienvenido. En nombre del presidente del Real Círculo de Amistad, que nos acompaña y preside el acto, don Pedro López Castillejo, de su junta directiva y de todos sus socios, algunos de los cuales presentes entre ustedes, bienvenidos a esta casa. Bienvenidos por participar en una actividad que no tendría sentido si no estuvieran ustedes. La palabra nunca tiene sentido si no llega a su destinatario. Y ese es el objeto, que llegue a ustedes y que ustedes le den sentido a las diferentes actividades que celebramos. El tema de hoy se desarrolla en un contexto que hay que entender la trascendencia y la importancia que tuvo, porque en el mundo, los famosos años 20, había una euforia tremenda por salir de lo que había sido una década aciaga. Se había vivido una guerra mundial, se había vivido una pandemia brutal y las monarquías europeas, las casas reales europeas estaban muy preocupadas porque hacía muy poquito tiempo se había desencadenado la Revolución Rusa y todos sabemos cómo acabó. En España todavía estábamos viviendo los ecos del 98 y aunque no habíamos participado en la guerra mundial, sí habíamos sufrido parte de sus efectos. Y la pandemia, en una población de 23 millones de personas que tenía la España de la época, causó 230.000 muertos. Traducido a datos actuales, pues estaríamos hablando de medio millón de personas fallecidas como víctimas de la pandemia. Pues bien, en esa circunstancia, una Córdoba provinciana, agrícola, con unos problemas estructurales importantes, acogía a Su Majestad. Pero esos son los hechos, y los hechos hay que dejárselos a los historiadores. Ellos son los que los leen, los interpretan, sacan conclusiones y transmiten, o por lo menos así debería ser. Y para ello contamos hoy con Juan José Primo Jurado. Juan José Primo Jurado, como es suficientemente conocido por ustedes, tiene un perfil público muy notorio, muy conocido. No hace falta que les destaque muchas de sus actividades, muchas de sus dedicaciones, de gran trascendencia e importancia y de gran brillantez de destacar, porque son conocidas por ustedes. Pero sí me centraré en una que quizás no es tan conocida y que tiene mucha relación con que hoy vayamos a estar escuchándole hablando del discurso del rey, y es que fue el director del Archivo Histórico de Viana. Durante aquel tiempo, fruto de su investigación, él es doctor en Historia, no se dedicó solo a la labor administrativa, se dedicó a investigar. Vieron la luz 2 libros, uno de ellos sobre la monarquía alfonsina, y tuvo ocasión de trabajar con el original del discurso del rey, cuya copia ven ustedes aquí expuesta y está
normalmente y habitualmente junto al busto en una de nuestras salas, en la sala Alfonso XIII. Esa vinculación le hace ser una persona privilegiada para hablarnos de este tema. Como historiador, como conocedor profundo del tema y como socio destacado de esta casa, tuya es la palabra. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Me iba a ir al atril, pero es que estoy tan a gusto aquí, en esta postura tan de tertulia, que me voy a quedar aquí, aunque podría ser más cómodo desde el atril, pero yo creo que merece la pena. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Nicolás, y muchísimas gracias al Círculo por la invitación. Por supuesto, mi primer nombre que voy a citar es al presidente del Real Círculo de la Amistad, Pedro López Castillejo. Enhorabuena por tu reelección merecida, enhorabuena por este ciclo de actos que se organizan con pleno sentido, puesto que estamos hablando de una institución que lleva el título de Real en su denominación y que ese título de Real se basa en una vinculación grande de la monarquía con el Círculo de la Amistad, de la monarquía española. Una monarquía española que sin duda alguna es la forma natural de gobierno en España. Yo particularmente no tengo nada en contra de la República. Hay repúblicas buenas y hay repúblicas malas, pero creo que la monarquía en España es la forma tradicional de gobierno y me atrevo a decir que la monarquía hoy por hoy aúna en torno a ella un consenso de las distintas sensibilidades políticas que la República no. El problema de las dos experiencias republicanas en España, sobre todo de la segunda, porque la primera fue un poco más de chiste, 11 meses y 4 presidentes, siempre lo estudiábamos en bachillerato. Bueno, la Segunda República, que sí fue una experiencia seria, rigurosa y dura y traumática, su problema principal es que lo patrimonializó una opción política. La opción política de la izquierda patrimonializó la República y aquello que no era de izquierda no era República, con lo cual, pues desgraciadamente en España no se pudo tener una experiencia republicana feliz, ¿no? Por tanto, desde este presupuesto, que hago confesión de fe, de que creo que la monarquía es el sistema tradicional, que es un buen sistema, sin que yo quiera decir que todos los reyes hayan sido buenos. Yo creo que tenemos en mente, por lo menos, un consenso generalizado en que ha habido reyes muy malos y reyes muy buenos. Yo creo que la peor papeleta se la lleva Fernando VII. Vamos, nadie en su sano juicio va a defender a Fernando VII. Pero bueno, eso no quiere decir que la monarquía sea mala, ¿no? Luego sigo en los saludos junto con el presidente del Real Círculo de la Amistad, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, presidente de la Audiencia, querido Paco, teniente coronel jefe de la Comandancia de Córdoba, de la Guardia Civil, querido Juan, resto de autoridades militares que veo por esta parte y por aquí, querido director de la Real Academia de Córdoba y presidente del Consejo Social de la Universidad. Querido, el otro día estábamos en una cena y todo el mundo te decía Francisco, yo te decía Kiko, es que tú eres Kiko, en Córdoba tú eres Kiko. Me honro de tenerte de amigo, querido Kiko, y a todos ustedes que han encontrado un hueco de este martes de feria, inusual para venir a hablar aquí del discurso de Alfonso XIII en el Círculo de la Amistad, el discurso del Círculo de la Amistad. Así es como se conoce en la historia. Si el Círculo de la Amistad tiene un lugar en la historia de España, en los libros de historia de España, hombre, en libros ya profundos, rigurosos, que abordan el primer tercio del siglo XX español, y se llama así el discurso del Círculo de la Amistad, que, como sabemos todos, se celebró en la noche del 23 de mayo de 1921. Es emocionante que fue en este mismo Salón Liceo. En este mismo Salón Liceo. Eran 150 personas las que estaban de invitados, que estarían por aquí, por la sala, como tantas veces que hemos venido nosotros a disfrutar de la hospitalidad y de los agasajos del Real Círculo de la Amistad. Que, por cierto, a partir de ahora voy a hablar de Círculo de la Amistad, porque Real es reciente, pero como me meto ya en la historia, voy a decir Círculo, ¿no? El Círculo de Amistad siempre excelente anfitrión. Aquí habría 150 personas y en el escenario estaba la mesa presidencial con una bandera de España
y un cuadro de Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Hoy veo con satisfacción que también hay el busto de Alfonso XIII de 1999, una bandera de España y una copia del discurso. Bueno, ¿por qué es importante el discurso del Círculo de la Amistad? Bueno, es importante porque el año 1921 fue un año malo, malo. Yo no sé si alguien no se tomó las 12 uvas el 31 de diciembre de 1920, pero desde luego salió un año gafe para España. Y no es objeto de broma, porque ocurrieron cosas muy duras y muy terribles. El discurso del Círculo de la Amistad, que es el 23 de mayo, se ubica entre dos acontecimientos importantísimos de la historia de España. El 8 de marzo es asesinado Eduardo Dato, presidente del gobierno, por unos terroristas anarquistas en Madrid que disparan contra el coche. El coche se conservaba en el Museo del Ejército hasta no hace mucho. No sé dónde estará ahora, con el traslado del Museo del Ejército a Toledo. Pero bueno, es asesinado nada menos que el presidente del gobierno. La verdad es que eso daría para hablar de otra conferencia. Los crímenes del anarquismo en España. El anarquismo en España se llevó por delante a Cánovas del Castillo, se llevó por delante a José Canalejas, se llevó por delante a Eduardo Dato, 3 presidentes de gobierno muy buenos. Por tanto, asesinato de un presidente del gobierno en marzo. Y en julio, el 21 de julio de 1921, comenzaba lo que en la historia se conoce como el desastre de Anual. Anual era un campamento militar español que había en el norte de Marruecos, donde se había establecido un fuerte contingente militar español, y recibe ese nombre a una serie de sucesos. El 21 cae Igueriben, que era una posición que estaba cercana a Anual, el 22 cae Anual y comienza una retirada, que casi es una huida, de las tropas españolas buscando Melilla, que nunca, apenas llegarán a Melilla, lo más que llegan es a Montearruit, que se rinde el 9 de agosto de 1921. Prácticamente todos los defensores de Montearruit, después de rendirse, son asesinados por los rebeldes marroquíes, en una infamia que perseguirá por siempre a la historia de esa guerra de Marruecos. Por tanto, el discurso del Círculo de la Amistad se ubica en esos dos acontecimientos terribles: el asesinato de un presidente del gobierno y el desastre de Anual, que tendrá tremendas consecuencias. Entre medias, una crisis política general. El sistema ideado por Cánovas del Castillo del turno de partido, que había traído estabilidad a España. En 1876, la Constitución de 1876, con Cánovas del Partido Conservador, Sagasta del Partido Liberal, parece que pone fin a un siglo XIX turbulento y estéril de España. Un siglo que había conocido continuas constituciones. Cada vez que llegaba un partido político al poder ponía una constitución. Guerras carlistas, 3 guerras carlistas, que al fin y al cabo eran 3 guerras civiles españolas. Un siglo XIX horroroso en España. Parece que Cánovas del Castillo encontró la tecla, y la encontró durante un tiempo. Durante un tiempo funcionó ese turno de partidos. Pero llegó el desastre del 98, la pérdida de Cuba y Filipinas, el caciquismo se empezó a extender, el Partido Conservador y Liberal se entregaron a la división interna, corrupciones, surgieron nuevas fuerzas políticas, socialismo, republicano, que no eran terminados de admitir en el sistema, y sobre todo empezaron unos debates políticos estériles en las Cortes, estériles. Ya no había grandes políticos, ya eran políticos de medio pelo. Tanto es que antes de que Alfonso XIII dijese las palabras que hoy vamos a volver a oír aquí, en el mismo sitio, ya surgió una corriente, la corriente del regeneracionismo, cuyo principal adalid era Joaquín Costa, que todos también lo hemos estudiado en nuestros tiempos de colegio, que Joaquín Costa, después del desastre del 98, reclamaba para España un cirujano de hierro, que había tantos problemas en España que hacía falta un cirujano de hierro para solucionar los problemas de España. Bueno, pues ese es el contexto en el que Alfonso XIII llega a Córdoba aquel día de mayo, y en el que va a decir el discurso.
El Real Círculo de la Amistad, desde 1999, tiene ese maravilloso busto de Alfonso XIII con uniforme de capitán general, el busto, que no es casualidad que tenga el uniforme de capitán general, es que ese día Alfonso XIII vino aquí y dio el discurso vestido de capitán general. En el Palacio de Viana, en el Palacio de los Marqueses de Viana, hay dos recuerdos también de ese día. Uno es el discurso original, pasado a pergamino, que el Marqués de Viana confeccionó 2 años después, en 1925, la fecha del pergamino es de 1925, pero recoge el texto íntegro firmado por el rey Alfonso XIII, manuscrito, que tiene unas medidas, se lo voy a decir, porque es un poquito más grande que este, tiene 505 milímetros por 720 milímetros, el original. Y estaba yo de director del archivo del Palacio de Viana cuando el Círculo de la Amistad se interesó por tener una copia y yo recuerdo que autoricé el que un fotógrafo del Círculo sacase una foto del original para que en qué mejor sitio de Córdoba, aparte del Palacio de Viana, podía haber una copia de ese discurso. Ella, además, en el Palacio de Viana, que yo creo que todos ustedes habrán ido alguna vez, en el patio de recibo hay una serie de azulejos donde se ponen las visitas del rey Alfonso XIII. Luego hablaremos por qué venía Alfonso XIII tanto a Córdoba y por qué tenía tanta amistad con el Marqués de Viana. Bueno, pues en esos azulejos que hay en el patio de recibo, hay uno que, bajo un artístico escudo de España, sostenido por sendos grifos, dice: «Esta casa de las rejas de Don Gómez, propiedad del Marqués de Viana, fue honrada con la visita de Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII, que Dios guarde, el día 23 de mayo de 1921. O sea, Alfonso XIII estuvo en el Palacio de Viana antes de venir en el Círculo de la Amistad. Y fue allí donde empezó probablemente a pensar lo que luego dijo aquí en el Círculo de la Amistad. Pero ¿de dónde venía Alfonso XIII hasta llegar a Córdoba? Bueno, Alfonso XIII había hecho un pequeño periplo por Andalucía. Lo acompañaban en ese periplo lo que se llamaba el ministro de Jornada de entonces, que hasta ahora se llamaba ministro de Jornada, ahora ya han quitado esa figura. En ese caso era Juan de la Cierva. Juan de la Cierva era ministro de Fomento. El apellido seguro que le suena muchísimo. Juan de la Cierva, un gran político español del Partido Conservador, era padre de otro Juan de la Cierva, que fue el que inventó el autogiro, ampliamente conocido, y abuelo de un gran historiador español, Ricardo de la Cierva. Con vuestro permiso. Bueno, pues la comitiva real, el 21 de mayo, 2 días antes de llegar a Córdoba, había estado en Málaga, en concreto inaugurando el Pantano del Chorro, la gran obra del ingeniero Benjumea, ¿no? Es en ese momento también cuando el rey Alfonso XIII recorre un camino pegado a la roca, que por eso desde entonces se llama el Caminito del Rey. Bueno, ese 21 de mayo, por la noche, la comitiva real pernocta en Pizarra, una localidad de Málaga que antes, en el antiguo ferrocarril, ahora ya con el AVE no se pasa por ella, pero antes, cuando íbamos a Málaga en tren, pasamos por aquellos túneles y había una estación que se llamaba de Pizarra, ¿no? La estación de Pizarra. Bueno, pues allí se queda a dormir en el Palacio de los Condes de Puerto Hermoso. Al día siguiente van a Málaga, donde la Diputación Provincial le ofrece un almuerzo, durante el cual pues Alfonso XIII elogió el progreso de Málaga, que empezaba ya a crecer. Y al día siguiente, el 23 vienen a Córdoba. Bueno, en la noche del 22 habían ido a Sevilla a dormir, duermen en el Alcázar de Sevilla. Y el 23 vienen a Córdoba. Paran, antes de llegar a Córdoba, ellos llegan a Córdoba sobre las 4 de la tarde, y antes de llegar a Córdoba paran en Moratalla. Moratalla es una finca de recreo que tenía el Marqués de Viana, que está en el término de Hornachuelos, aunque está realmente muy cerca de Posadas. Se ve desde la carretera. Si ustedes han ido por la carretera de Palma del Río, pues habrán visto esa magnífica verja con unos jabalíes. Dicen que es el Versalles cordobés.
el marqués de Viana se gastó bien el dinero, contrató a Forestier, que no era cualquiera. Forestier es el que diseñó el Parque de Montjuïc y los Jardines de María Luisa en Sevilla. Era lo mejor que había entonces. ¿Y por qué tenía tanto interés el marqués de Viana, José Saavedra, en poner tan bonita Moratalla? Porque es que a Moratalla iba la corte, iba 2 veces al año. En enero para montear y en abril para jugar partidos de polo. Tanto iba que se creó un apeadero de tren en Moratalla, que hoy en día todavía queda el edificio, y el campo de polo ya está ocupado por cultivos, ¿no? Bueno, pues el tren real para en Moratalla, un sitio habitual, conocido de Alfonso XIII, y luego siguen hasta Córdoba. Decimos que llega sobre las 4 de la tarde y visita varios lugares de Córdoba. Visita las electromecánicas, hace una visita militar, visita el regimiento de artillería, que estaba en Medinazara. Yo creo que la mayoría de ustedes recuerdan dónde estaba el regimiento de artillería. Hoy en día es la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de Sadeco. Visitan algunas otras instituciones más. La verdad es que aprovechó bien el día el rey en Córdoba. Y se retira a descansar en el Palacio de Viana. ¿A qué venía el rey a Córdoba? Bueno, pues Alfonso XIII venía a Córdoba respondiendo a una invitación de la marquesa del Mérito, Carmen Martel de Arteaga, y respondiendo también, la invitación de la marquesa del Mérito era una invitación de cortesía, ¿no? Ya eran propietarios de San Jerónimo, llevaban desde 1912, desde 9 años antes se habían quedado con San Jerónimo impulsando su reconstrucción, ¿no? Pero sobre todo otra invitación muy importante de la Unión Provincial de Olivareros, la Unión Provincial de Olivareros. La Unión Provincial de Olivareros además era quien le invitaba luego a la cena aquí en el Círculo de la Amistad. Y Juan de la Cierva, el ministro de Fomento, tiene una reunión con los olivareros, una reunión de trabajo, antes de venir aquí, la tiene allí, en los jardines de Viana. Los olivareros, es que se llamaba así, Unión de Olivareros. El marqués de Viana pertenecía a la Unión de Olivareros también. Los olivareros tenían un problema que se lo voy a contar y van a decir ustedes, pues nada nuevo bajo el sol. El problema del precio del aceite de oliva. O sea, que 100 años después también está ahí. Porque los olivareros necesitaban subir el precio del aceite para ser competitivos, el gobierno les ponía trabas, entonces le trasladaron todos esos problemas al marqués de Viana, al ministro de la Cierva, al ministro de Fomento, pero es que el rey andaba por ahí. El rey terminó también hablando, como era él, desenfadadamente con los olivareros. Estamos a punto de entrar ya en el Círculo de la Amistad. Pero ¿por qué es bueno que les haya yo contado todo esto? Porque quizá uno de los aspectos más interesantes del discurso de Alfonso XIII es que fue improvisado. Fue improvisado. Él no lo escribió. Y lo único que tenemos escrito es el pergamino que hizo el marqués de Viana. Pero él no traía el discurso preparado. Ni siquiera tenía pensado intervenir. Pero es que esos 2 días previos, él se había cargado de razones. Él venía de ver el gran progreso que podía tener España en manos de unos grandes profesionales. El ingeniero Benjumea hace el chorro de Málaga. Ve la potencia de Málaga, ve la potencia de Córdoba. Se siente además halagado. El recibimiento que le hacen en el Círculo de Amistad, ahora lo vamos a comentar, el recibimiento es espectacular. Y por contra, ve los problemas que tienen otros profesionales, como son los olivareros, por pequeñeces de la política, que no se ponen de acuerdo los políticos en permitirle el precio del aceite. Yo sinceramente creo que Su Majestad el Rey se vino arriba, así de sencillo. Él no tenía preparado el discurso, se vino arriba por lo que había vivido en los días previos, por lo que sintió en el Palacio de Viana y por lo que sintió en el Círculo. 2 buenos y profundos investigadores que son de aquí de la casa, como son José Cruz y Roberto Roldán, que creo que Roberto está por aquí, han hecho una investigación bastante rigurosa que vio la luz este fin de semana en el diario Córdoba.
tirando de los archivos del círculo, de detalles de cómo recibe el círculo aquella noche a Alfonso XIII. Bueno, lo recibe con colgaduras de gala, con una iluminación especial, con la banda municipal aquí en el patio claustral tocando la marcha real, el himno nacional. Incluso nos detallan cómo es acogido con muestras de fervor su majestad, ¿no? Y también nos detallan pues, el menú que se sirvió esa noche en la cena, que lo sirvió el prestigioso Hotel Suizo. El Hotel Suizo, que como saben ustedes, estaba en Las Tendillas, en el centro de Las Tendillas, no existe. Cuando luego José Cruz Conde hace Las Tendillas, el Hotel Suizo es eliminado por el bien de la ciudad. Bueno, pues les leo el menú. Consomé a la reina, salmón con salsa musolina, solomillo mechado a la Perigord, espárragos de Aranjuez con salsa holandesa, capones de Bayona en su jugo, crema helada a la vainilla, bizcocho suizo, frutas del tiempo, café, licores, habanos, jerez, copa de Borgoña, pommerí y greno. Tengo que confesarles que me tuve que meter en Google para saber qué era pommerí y greno. Se ve que no estoy acostumbrado a la delicatessen porque pommerí y greno son dos champanes, ¿no? Bueno, como se pueden ver, las famosas cenas del Círculo de la Amistad ya venían de lejos, porque de aquí siempre terminamos tomando bicarbonato. Bueno, pues ese fue el menú que gracias a la labor investigadora de Roberto y de José Cruz pues hemos podido saber. Presidieron la cena en el escenario, por supuesto, junto a su majestad, estaba el conde de Hornachuelo, que era alcalde de Córdoba, el gobernador civil, era el señor Sueca, el ministro de la Cierva, el ministro Juan de la Cierva, el ministro de Fomento, el presidente del Círculo, que era el abogado Joaquín Trillo Figueroa Barbero, que tuvo la fatalidad de morir 2 años después de esa fecha, la marquesa del Mérito, el infante don Carlos de Borbón y, por supuesto, el marqués de Viana. Como he dicho, una bandera de España y el retrato de su majestad el rey presidían el escenario. En total, como también he dicho antes, 150 comensales estaban repartidos aquí por la sala. Y a los postres habló el alcalde, el conde de Hornachuelo, habló el alcalde. Y en ese momento, Alfonso XIII le dice al ministro de la Cierva, al ministro de Fomento que lo tiene al lado, que quiere hablar. Cuando lo previsto protocolariamente era que al alcalde no le contestase un rey, sino que al alcalde le contestase el ministro. Lo que estaba previsto era que hablase el ministro. Pero no, el rey dijo que quería hablar. Y nos lo cuenta el propio ministro en sus memorias. Dice así: don Alfonso adelantó la cabeza y me dijo, ¿me dejas hablar? Señor, le contesté, como quiera vuestra majestad. En realidad, no había hablado con el rey de los discursos y supuse que sería yo quien diría unas palabras contestando al alcalde. Apenas comenzó su discurso, comprendí que se había dejado ganar por el ambiente tan sugestivo e impresionante, y temí que dijera algo que no fuera oportuno. Viana, que estaba frente a mí, me miró expresivo y comprendí que abrigaba el mismo temor que yo. Al gobernador civil, que se sentaba a mi lado, le ordené que prohibiera toda comunicación telegráfica y telefónica sobre el discurso del rey. Y al mismo tiempo, en la hoja del menú, que era bastante grande, fui escribiendo en lápiz el discurso, suprimiendo, modificando y adicionando lo necesario. El discurso del Círculo de la Amistad se iba a convertir en uno de los momentos más importantes hasta entonces del reinado. Iba a hablar muy bien de Córdoba, iba a decir cosas muy interesantes de Córdoba que siguen siendo válidas hoy en día, pero era la primera vez que el rey también iba a mostrarse
crítico con el sistema parlamentario y se llegó a interpretar como un gran aviso para un cambio drástico en las reglas del juego. El único texto que tenemos del discurso es el que reprodujo el Marqués de Viana en ese pergamino que ustedes están contemplando, cuyo original está en el Palacio de Viana, que es de medio metro por 700 y pico milímetros, está coloreado con letras capitales, tiene una orla, ilustraciones y tiene una firma manuscrita del rey. El texto íntegro dice así: en estos amenos y tranquilos jardines de la casa de Don Gómez, propia del Marqués de Viana, y en el atardecer del 23 de mayo de 1921, el rey don Alfonso XIII, que Dios guarde, pensó el siguiente famoso discurso que pronunció por la noche en el gran salón de fiestas del Círculo de la Amistad de esta capital, ante un numeroso público que lo aplaudió con clamoroso entusiasmo, al que se unió España entera con las mismas muestras de aprobación cuando fue divulgado. Dijo así el rey, y no voy a ser yo quien me atribuya hablar en nombre del rey. Nicolás, amigo. Acertadamente, vuestro alcalde ha recordado el lema de muy noble y muy leal que escribe Córdoba en su escudo. Ha sido esta ciudad siempre de las más importantes de España, incluso en la época en que el país estaba dividido en pequeños reinos, e igualmente importante en el periodo de la Reconquista. Después de aquellos días de gloria vinieron otros de retraimiento, en que pareció que Córdoba, satisfecha de su papel en el pasado, esperaba inactiva su resurgimiento. Este está más cercano de lo que creéis los cordobeses. Tengo intensa afición al estudio constante de los problemas que interesan a mi país. Por eso he podido apreciar que en gran parte de España, y especialmente en Andalucía, son deficientísimos los medios de transporte y que estas deficiencias fueron mayores aún durante la guerra. En España, las comunicaciones no son rápidas, por eso la distribución de la producción y de la subsistencia no se verifica con la facilidad y regularidad necesarias. Y esto es muy importante, ya que refleja e influye tan poderosamente en toda la vida del país y en la economía nacional. En este momento, mi Gobierno tiene presentado al Parlamento un proyecto de verdadera trascendencia sobre este problema. Ahora bien, el Rey no es absoluto, ni puede hacer otra cosa que autorizar con su firma que los proyectos vayan al Parlamento, pero no puede hacer que salgan de allí aprobados. Yo estoy muy satisfecho de no contraer responsabilidades, esas responsabilidades que pasaron de la corona al Parlamento. Prefiero, sin esas responsabilidades, ofrecer mi vida a mi país. Pero es muy duro que no pueda prosperar lo que interesa a todos por pequeñeces de la política. Presenta un proyecto mi Gobierno, lo combaten y cae. Los ministros que suceden a los caídos tampoco pueden adelantar, porque los anteriores se han convertido en oposición. ¿Cómo van a ayudar a los que los sustituyeron? Algunos podrán sospechar que al expresarme así me aparto en cierto modo de mis deberes constitucionales, pero yo digo que después de 19 años de rey, en los que varias veces he arriesgado mi vida, no he de incurrir en una falta de esta especie. Yo creo que las provincias deben empezar un movimiento de apoyo a su rey y a los proyectos que serán beneficiosos. Y entonces el Parlamento se acordará que es mandatario del pueblo, porque eso significa el voto que dais en la urna. Entonces, la firma del rey será una garantía de que estos beneficios serán una realidad por mejoras que tanto significan para Córdoba, como por ejemplo el ferrocarril directo a Puerto Llano, hacer navegable el Guadalquivir hasta aquí, para barcos de regular calado, lo que permitirá establecer precios de transporte a 2 céntimos por tonelada y kilómetro si llegan a realizarse. ¿Quién podrá competir con esta ciudad que será el centro de exportación andaluza?
porque a estas circunstancias favorables unirá la feracidad de su suelo privilegiado. Alcalde, saludo a Córdoba, que recuerda siempre su lema de muy noble y muy leal. Córdoba, 23 de mayo de 1921, Alfonso XIII. Como se pueden imaginar, y todos los historiadores lo recogen así, el discurso fue tremendamente aplaudido aquí en el Círculo de la Amistad. Todos los comensales se pusieron en pie, pues por las dos líneas principales que tuvo el discurso. Los grandes piropos para Córdoba, las grandes apuestas por Córdoba. Fíjense, señaló esa ciudad inactiva que tanto nos suena, ¿no? Esa indiferencia cordobesa, pero también hablando de las potencialidades que tiene Córdoba, ¿no? Esas potencialidades que quizá la mejor que tiene es su cruce geográfico de caminos, ¿no? Que hoy está tan de moda con la logística, ¿no? Y luego el otro vector del discurso era la crítica al parlamentarismo, una crítica que no era nada velada y que sorprendió que la hiciese el rey, pero que conectó muy bien con el sentir de los comensales, de los comensales de esa noche. Juan de la Cierva, en su memoria, dice que él se sintió de acuerdo con lo expresado por el rey en ese momento, pero que rápidamente se apresuró a entregar a los periodistas presentes las notas que había ido él tomando y pidiéndoles que fuese eso lo que reprodujeran en los diarios nacionales. Porque el ministro tenía miedo de que desde los diarios nacionales el discurso se tomase como que el rey estaba haciendo una crítica al parlamentarismo y que se estaba saltando el lugar que le asignaba la Constitución. Se lo entregó esas notas, pero ¿qué hicieron los periodistas? Pues que los periodistas publicaron el discurso íntegro del rey que ellos habían ido tomando nota. Y para sorpresa del ministro de la Cierva, que lo dice en sus memorias, pues resulta que la mayoría de los diarios nacionales, la mayoría, aplaudieron el discurso del rey. Lógicamente, los diarios nacionales no hacían referencia a la parte que hacía de Córdoba. Los diarios nacionales se ceñían a las críticas que había hecho el rey. Se las recuerdo un momentito, antes de hablar de la reacción en los diarios nacionales. Por ejemplo, las dos frases, los dos párrafos más importantes del discurso del rey en crítica al parlamentarismo es: en este momento mi gobierno tiene presentado al Parlamento un proyecto de verdadera trascendencia sobre este problema. Ahora bien, el rey no es absoluto ni puede hacer otra cosa que autorizar con su firma que los proyectos vayan al Parlamento. Pero no puede hacer nada para que de allí salgan aprobados. Yo estoy muy satisfecho por no contraer responsabilidades, esas responsabilidades que pasaron de la corona al Parlamento, del absolutismo al liberalismo. Prefiero, sin esas responsabilidades, ofrecer mi vida a mi país, pero es muy duro que no pueda prosperar lo que interesa a todos por pequeñeces de política. Presenta un proyecto mi gobierno, lo combaten y caen. Los ministros que suceden a los caídos tampoco pueden adelantar porque los anteriores se han convertido en oposición. ¿Cómo van a ayudar a los que los sustituyeron? Es decir, una crítica que hoy en día está tan de moda de no pensar en el bien común, de llegar a entendimientos, llegar a acuerdos en la política en pro del bien común. Y el otro párrafo polémico era: yo creo que las provincias deben empezar un movimiento de apoyo a su rey y a los proyectos que serán beneficiosos. Y entonces el Parlamento se acordará de que es mandatario del pueblo, porque eso significa el voto que dais en las urnas. El pueblo es el soberano, no los políticos. Entonces la firma del rey será una garantía de que estos beneficios serán una realidad. ¿Qué hicieron los periódicos nacionales? Bueno, pues el diario La Acción, que era un diario de la línea maurista, de Antonio Maura, un gran líder del Partido Conservador, tituló: lo que se atribuye a su majestad el rey lo piensan todos los españoles. Otro periódico, El Debate, que era un diario católico fundado por Herrera Oria, calificó las palabras del rey de una extraordinaria oportunidad y que serían fervorosamente aplaudidas por las gentes desligadas de la política. Otro diario, El Día, titulaba: esto se va, pronto veremos cosas. En el Parlamento, en el Congreso de los Diputados,
hubo una sesión el 27 de mayo donde hubo 2 parlamentarios socialistas que intervinieron. Uno fue Julián Besteiro, un gran parlamentario socialista que tendrá un lugar importante en la historia de España. Julián Besteiro señaló que el rey había tenido palabras de desprecio para el Parlamento. El ministro de la Cierva, que estaba allí presente, le refutó diciendo que era inexacto. Otro diputado socialista, Indalecio Prieto, también muy conocido y que también tiene un lugar importante en la historia de España, le refutó. Eso es exacto. El Parlamento tiene más dignidad que el rey. El presidente de la Cámara cortó el debate. Quetusel, un gran historiador, fallecido ya, rebaja el debate a de poco nivel, que no tuvo mucha trascendencia en el Congreso, tuvo más trascendencia en la prensa. Políticos, por ejemplo, el político cordobés de nivel nacional, Alejandro Lerroux, que era un político republicano del Partido Radical, dio la razón al rey. Y Melquiades Álvarez, era un político del Partido Liberal, hizo mención a una posible reforma de la Constitución, entre comillas, un anhelo que por vez primera se va a traducir en realidad bajo el influjo de esta monarquía. El apoyo más explícito al rey lo mostró Antonio Maura, que había sido presidente del gobierno y probablemente después de Cánovas del Castillo el líder conservador más importante del reinado de Alfonso XIII. Dio Maura un discurso a los pocos días del discurso de Alfonso XIII en que se quejó amargamente que España, y cito textualmente, se ha convertido en una confederación de cacicatos que se sostienen recíprocamente para mantener una recíproca dominación, y señalando un retrato de Alfonso XIII, apuntó al remedio para desengañar a la sociedad. Palabras pronunciadas por labios augustos en Córdoba, palabras que han recibido con igual aplauso que vosotros toda la España sensata, nos dan la esperanza cierta de que ha terminado la rotación de fingimientos escarnecedores de la voluntad nacional. El propio rey, Alfonso XIII, cuando termina el discurso, aquí en el Círculo de la Amistad, nos dice Juan de la Cierva, ese testigo de excepción, que se mostró asustado. Alfonso XIII era un rey muy impulsivo. Entonces él se lanzó espontáneamente al soltar el discurso, pero luego dijo, me habré pasado, y se lo dice a Juan de la Cierva, al ministro, dice, creo que me he pasado y he dicho alguna inconveniencia. Pero luego, cuando pasan los años y en el exilio, proclamada la República y en el exilio, se confiesa con un periodista que se llama Julián Cortés, periodista español, que le hizo una entrevista en el exilio, y le dice, la que se armó por mi discurso de Córdoba en el año 21, porque censuré al Congreso de los Diputados. No podía hablar, aunque viese cómo crecía la anarquía y cómo los políticos estaban medio hipnotizados por el parlamentarismo. Es decir, que luego, a la larga, el rey fue consecuente con sus palabras. Voy a citar tres historiadores actuales para que sepamos las reacciones que en la historia tuvo el discurso. Uno es Carlos Seco, son tres grandes historiadores. Carlos Seco dice, el famoso discurso de Córdoba fue como una expansión imprudente, pero que venía a poner de manifiesto, al cabo de una serie de esfuerzos extenuantes para enderezar la marcha del sistema, el fatalismo con que no mucho después se plantearía Alfonso XIII el dilema de abdicar o producir una situación gobernante excepcional y transitoria que superase la crisis. Otro gran historiador, Javier Tusell, que ya he nombrado antes, fallecido, en la última obra que escribió afirmó, este es crítico, el discurso del rey en Córdoba fue impropio de un monarca constitucional y nada prudente. Lo peor era tratar de establecer un vínculo directo entre su persona y el pueblo español, aunque tampoco hubiera dicho que deseaba suprimir el Parlamento, pero cualquier cosa que pasara a partir de este momento en detrimento del régimen liberal podía considerarse que tenía este acontecimiento como precedente. Y un historiador cordobés, José Peña, miembro de nuestra Real Academia, que tiene publicado en el boletín de la Real Academia, que el año que viene cumplirá sus 100 años, tiene publicado un artículo muy interesante sobre el discurso del Círculo de la Amistad. Dice,
el discurso de Córdoba, más que el resultado de una improvisación, fue, en mi opinión, la salida lógica de un hombre, Alfonso XIII, que no se resignaba a desempeñar el papel de sujeto pasivo marcado por la Constitución de 1876. Y vamos terminando. Las consecuencias. Hemos visto los precedentes, hemos visto esa noche lo que pasó, hemos visto las reacciones y vamos a ver las consecuencias. Porque lo importante del discurso es que tuvo consecuencias. Decían los antiguos manuales de periodismo que noticia es algo que interesa a 5.000 personas. Entonces, pues este hecho del discurso de amistad, por lo que lo estamos recordando 100 años después, es porque tuvo consecuencias. 2 años después del discurso del Círculo de la Amistad, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, el jerezano, el general Miguel Primo de Rivera, daba un golpe de Estado, se interrumpía la Constitución e iniciaba un periodo de gobierno, el directorio militar, en el que asumía todas las funciones ejecutivas, ¿no? Se suspendía el parlamentarismo, se suspendía la Constitución. Hay que decir, y hay que decirlo claramente, y en eso todos los historiadores estamos de acuerdo, en que el golpe de Estado de Primo de Rivera fue aceptado por la gran mayoría de la sociedad española. Si no aceptado, fue tomado con indiferencia. No hubo una reacción contra ese golpe de Estado de Primo de Rivera. La mayoría de la prensa lo tomó con una pasividad o incluso con aprobación. Hubo muchos políticos que lo secundaron, políticos que incluso nos sorprenderían hoy en día saberlo. Por ejemplo, Largo Caballero, que era el líder de la UGT dentro del PSOE, se mostró a favor de ese golpe de Estado, de esa asunción de funciones por parte de Primo de Rivera. Y muchos otros políticos, Azaña, por ejemplo, Lerroux, se mostraron favorables a él. ¿Qué había pasado desde el discurso de Alfonso XIII en el 21 para que apareciese ese cirujano de hierro? El cirujano de hierro, que ya hablaba Joaquín Costa, esa crítica al parlamentarismo que hizo Alfonso XIII, ¿qué había pasado después para que ya el país entero aceptase un gran cambio en el régimen de gobierno? Bueno, pues que España había ido a peor. Por lo pronto, en el verano del 21, 10.000 españoles habían muerto y sus cuerpos se pudrían bajo el sol del norte de África, por una sucesión de malas estrategias, de traiciones de los rifeños. El desastre de Anual se cobró la vida de 10.000 españoles y el derrumbe de todo nuestro protectorado en la zona oriental de Marruecos. Solo resistió la ciudad de Melilla y acudió a salvarla la Legión recién creada. La primera bandera de la Legión y varias compañías de la segunda bandera fueron las que acudieron inmediatamente a salvar a Melilla e inmediatamente después comenzaron a llegar unidades de la península, porque el objetivo era que por lo menos la ciudad de Melilla no se perdiese. Se había perdido todo el oriente del protectorado. Costó años recuperarlo hasta que Primo de Rivera logró solucionarlo con el desembarco de Alhucemas. A ese desastre de Anual siguieron unas depuraciones de responsabilidades, unas críticas de nuevo entre los políticos. Es decir, el sistema parlamentario demostraba que no funcionaba. Aumentó el terrorismo anarquista, terrorismo patronal. En Barcelona los empresarios pagaban también pistoleros para que asesinasen a sindicalistas. Había una sensación de descontrol total en España. Por eso, ese cirujano de hierro, que era Primo de Rivera, esa interrupción del parlamentarismo que había dado a entender Alfonso XIII, fue aceptada sin mayores problemas. Y Primo de Rivera solucionó todo. Solucionó la guerra de Marruecos, que llevaba desde 1909 costando la vida de españoles, una sangría, un matadero. Lo solucionó con el desembarco de Alhucemas. Este verano se hará mucho recuerdo del desastre de Anual. Yo me gustaría que en 2025, cuando se cumplan los 100 años de 1925 del desembarco de Alhucemas, también los españoles nos sintamos orgullosos del primer desembarco aeronaval terrestre de la historia con éxito
porque los británicos lo intentaron en Galípoli durante la Primera Guerra Mundial y tuvieron que reembarcarse porque los turcos los derrotaron, ¿no? Alhucemas, final de la Guerra de Marruecos, eso solucionó el problema del terrorismo, se estabilizó el país. Pero Primo de Rivera cometió un error, el que se imaginan ustedes, se quiso perpetuar en el poder. Probablemente si Primo de Rivera se hubiese retirado a los 3 años, habría quedado como un gran dictador, que en la versión romana de la historia, los dictadores eran, cuando la República Romana se veía amenazada, pues durante unos meses se interrumpía todas las instituciones democráticas romanas y se nombraba un dictador. Bueno, pues Primo de Rivera probablemente podía haberse retirado después de haber solucionado esos grandes problemas, pero vio que él tenía capacidad, que España tenía todavía necesidades que cubrir y decidió prolongar su mandato. Esta prolongación de su mandato le granjeó la enemistad de la intelectualidad, que empezó a criticarlo a partir de 1926, 1927. La clase política, que se había mostrado o indiferente o colaboracionista del dictador, empezó a criticarlo porque veía que no volvían a su juego de poder. Los políticos veían que no volvía al parlamentarismo. Los altos mandos militares, que en un principio lo habían apoyado, ya recelaron de él, surgieron envidias, celos, disconformidades y, lo más grave, quien tácitamente había permitido a Miguel Primo de Rivera que diese el golpe de Estado en 1930, lo terminó abandonando el rey. Alfonso XIII, que había sido condescendiente con ese golpe, terminó retirándole su apoyo. El hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que dice que él entra en política por reivindicar la figura de su padre. El fundador de Falange dice que su primer sentimiento era reivindicar la figura de su padre. Él dice una frase, dice: no le entendieron los que lo querían y no le quisieron los que podían haberlo entendido. La realidad es que Primo de Rivera muere en el exilio, muere en París, solo, tremendamente solo, con su familia, y el siguiente en caer será el rey. Como saben todos ustedes, en las elecciones del 12 de abril de 1931, los resultados son hostiles para la monarquía, aunque habría mucho que hablar también de eso, pero bueno, el pueblo se echa a las calles y el 14 de abril Su Majestad el Rey se va al exilio y se proclama la Segunda República en España. Habían pasado solo 10 años de que el rey pronunciase su discurso del Círculo de la Amistad. Un discurso que fue aplaudido no solamente por el 1,5 centenar de comensales que hubo aquí en este salón, sino por la gran mayoría de españoles, a tenor de lo que vemos en las reacciones de los periódicos, las reacciones de aquel tiempo. Un discurso que caló en la España de entonces y que señaló un punto de luz. Pero yo lo decía al principio de mi intervención, que yo soy favorable a la monarquía, pero reconozco que también ha habido reyes malos, buenos, y reyes que han cometido errores y que han cometido aciertos. Sin duda alguna, Alfonso XIII tuvo aciertos, pero también tuvo errores. Tuvo errores y por eso tuvo que salir de España muy a su pesar e intentando evitar derramamiento de sangre entre españoles. España se abría el 14 de abril a una república que abriría la puerta a trágicos horizontes, como luego se supo. Muchas gracias y buenas noches. Abrimos un turno de preguntas. Bueno, si les parece a ustedes, vamos a abrir un turno de preguntas. Si tienen interés en preguntarle algo al conferenciante, es el momento. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta, si con eso sirve para arrancar y que alguien se anime. De la lectura del discurso,
es tremendamente triste porque a mí la impresión que me da es que el rey se siente solo. ¿Estaba solo? En 1921 no estaba solo. En 1921 el marqués de Viana es un gran amigo suyo, jefe de palacio, y el marqués de Viana tenía un círculo en torno al rey de intelectuales que lo cuidaban, que intentaban mantenerlo en contacto con círculos de artistas, culturales de la época. Pero luego hay otros datos que no es que esté solo, no es que esté solo, pero sí desengañado. Ya para entonces, en 1921, él tenía una relación con la reina Victoria Eugenia que era regular, o sea que ya tenía esa crisis matrimonial, tenía un hijo hemofílico, el príncipe de Asturias, con todos los problemas que eso supone, y luego tenía muchos desengaños de la política. Él comienza a ser rey, nada más nacer, porque Alfonso XIII es el hijo póstumo de Alfonso XII, y cuando nace en 1888, como es varón, hasta entonces había una princesa de Asturias, su hermana, pero cuando nace es rey. Su madre, María Cristina, gobierna de regente hasta que con 14 años y tras el desastre del 98, se urge a que jure. O sea, un rey con un tiempo duro desde el principio, con 14 años ya ejerciendo de rey, desengañado de los vaivenes de la política. En 1909 está la Semana Trágica de Barcelona, que le cuesta el gobierno a Antonio Maura, que era un gran líder político. En 1917 se produce una gran crisis en España con grandes huelgas. No olvidemos que en 1917 está teniendo lugar la Revolución Soviética, que ya iba llegando a los distintos lugares de Europa, ¿no? En 1921 no estaba solo, pero yo creo que algo desengañado del rumbo que llevaba España, a la que él amaba profundamente, sí. Y desde luego, en quien confiaba, y eso es innegable, era en el ejército. Él sentía que el uniforme militar era su segunda piel, y él tenía mucha esperanza en el ejército. Pero no un ejército golpista en el sentido, sino un ejército de entrega, de servicio a España. Luego se ha acusado a Alfonso XIII de borbonear, de meter cizaña en la política. Yo creo que el descrédito de Alfonso XIII, el rey perjuro, porque se le ha llamado el rey perjuro, me estoy alargando demasiado, perdona, Nicolás, el rey perjuro porque permitió el golpe de Estado de Primo de Rivera. Pero bueno, insisto, si hubiese permitido que el ejército tomase el poder durante un tiempo para solucionar los problemas de España y luego se hubiese retirado, él habría pasado a la historia, Alfonso XIII habría pasado mejor. Pero insisto, yo no creo que estuviese solo, desengañado sí, y confiando en el ejército. Te traen el micrófono, Juan. Enhorabuena por la conferencia, José. Y yo quería hacer una pregunta porque lo comentaste durante la misma. Nos ibas a contar por qué venía a Viana y nos ibas a contar por qué iba a Hornachuelos. Dijiste que había unos motivos, dijiste, luego contaré por qué él frecuentaba Viana o por qué frecuentaba... Sí. Por si te has dejado algo en el tintero y lo quieres compartir con nosotros. Sí. Bueno, Moratalla era la gran finca que tenía el marqués de Viana en Hornachuelos, entonces iba 2 veces al año. Él y toda la corte, porque hoy en día el rey es el rey, pero no tiene una corte como la tenía entonces. Entonces los reyes tenían su corte. Hasta la Segunda República la monarquía española tenía su corte, amigos, nobles, grandes de España, que viajaban con él a los lugares de recreo. Entonces, todos conocemos Santander, ¿no? El Palacio de la Magdalena, que es donde iba en verano. Pero luego había 2 meses del año que se venía a Córdoba. En enero venía a cazar. Venía a cazar las fincas que hay en Hornachuelos, Rincón Alto, y donde se hospedaba en Moratalla, la finca de Moratalla. Y en abril, en los meses de abril, el marqués de Viana es el que introduce el juego del polo en España
Entonces, creo que lo he referido en la conferencia. Venían a jugar partidos de polo. Los nobles, el rey y con otros personajes. Venían ingleses a jugar partidos de polo. Había un campo de polo en Moratalla y en abril venía el rey. Y luego, pues se hospedaba mucho en el Palacio de Viana. Cuando venía a Córdoba capital, en el Palacio de Viana hay azulejos de todas las veces que vino el rey que se hospedó en el Palacio de Viana. Y por lo menos 5 o 6 veces durmió en el Palacio de Viana. El marqués de Viana, José Saavedra y Salamanca, era jefe de palacio de Alfonso XIII. Jefes de palacio eran cargos al servicio del rey, pero era mucho más que jefe de palacio. Era el amigo del rey, era el confidente del rey. Para Victoria Eugenia era el compañero de juerga del rey. Pero esa es la razón por la que venía tanto a Moratalla a alojarse y al Palacio de Viana, que los dos eran propiedad del marqués de Viana. Aspectos lúdicos. Manolo. Bueno, enhorabuena en primer lugar. Muchas gracias. Enhorabuena en primer lugar por la conferencia. Sabemos de tus conocimientos y estamos muy complacidos. Quiero hacerte una pregunta, tú que conoces muy bien la historia. Y hay una situación que tú has comentado, que inmediatamente después de que el rey Alfonso XIII diera su conferencia y hablara de la situación de crisis del gobierno y del parlamentarismo, ocurre el desastre anual. Pero nos trasladamos al momento actual. Hay una situación de debilidad por parte del gobierno, evidente, y hay también pues una entrada masiva de magrebíes en nuestra tierra, que en principio es nuestra tierra, ¿no? Y es más, creo que al rey no se le da la posibilidad incluso de telefonear al monarca marroquí, parece ser que no, cuanto se supone que una simple llamada telefónica pues, en hilo directo podrían haber, no sé si solucionado, pero por lo menos haber mitigado un poco la situación. Estoy lucubrando, pero como tú sabes mucho más de esto, te hago esa pregunta. Manolo, te aprovecha que no soy subdelegado del gobierno para hacerme esa pregunta, lógicamente, porque si fuese subdelegado diría paso palabra, ¿no? De aquí viene que... Lo primero, decir que el desastre de Anual, Alfonso XIII pilló ahí rasca también, porque algunos decían que Fernández Silvestre había avanzado irresponsablemente porque el rey le había autorizado. Parece que no, ¿no? Pero bueno, a nivel de la población general se extendió ese bulo, ¿no? Y es verdad que en ese momento, mientras se estaba produciendo el desastre de Anual, el rey estaba en Francia de veraneo, ¿no? Cerrando esa parte. Yo creo que no es comparable ese momento con el actual. Por lo pronto, el desastre de Anual era una guerra. Ahora mismo no tenemos una guerra. Y luego la España de hoy es una España infinitamente con una democracia mucho más consolidada, con unas instituciones que responden perfectamente, ¿no? Yo creo que a nadie se le ocurre pensar hoy que España necesita un cirujano de hierro. Lo que España necesita es que sus representantes públicos, sus representantes políticos, hagan bien su trabajo. Pero no hay camino fuera de la democracia ni fuera de la Constitución. Respecto a Marruecos, pues estamos condenados a entendernos. Marruecos ha vivido un tiempo muy feliz con España en el protectorado, desde que se llega a la paz, desde 1927 hasta 1956. Son casi 30 años en que los habitantes del norte de Marruecos vivieron felices con el protectorado español, con todos los servicios que les dio España. Eso sigue siendo así. De hecho, ellos añoran ese tiempo, ¿no? Tenemos que convivir con ellos, históricamente, desde la época romana, desde la visigoda, desde la musulmana. El norte de Marruecos, el norte de África y España están condenados a entenderse, pero también a respetarse. Yo creo que el futuro de España será siempre mantener la amistad con sus vecinos,
pero hacerse respetar. Y cuando digo hacerse respetar, por supuesto, no es por la fuerza de las armas. Yo creo que hay muchísimas formas de hacerse respetar, que no hay que recurrir a la fuerza de la arma. Y respecto a lo último que tú has dicho, que es muy interesante, Manolo, el papel de Su Majestad el Rey. Todos sabemos las magníficas relaciones que el rey emérito, don Juan Carlos I, tuvo con los dos soberanos de Marruecos, con los que coincidió en tiempo y que, bueno, ellos se llaman primos entre sí, ¿no? Y que muchas cosas se solucionaban con una llamada de la Casa Real y yo me imagino que esa cordialidad entre las dos monarquías, entre la monarquía española y la monarquía alagüita de Marruecos, pues a nivel de monarquía es un bien que no se puede perder. O sea, España no puede perder el buen entendimiento que hay entre las monarquías. Por supuesto, el Gobierno es quien manda la política exterior española, eso está en la Constitución. La política exterior española la diseña el Gobierno y tenemos que ser respetuosos con el Gobierno, pero el Gobierno tiene que saber también todas las teclas que tendrá que tocar y entre ellas pues están los recursos que tenemos históricos y constitucionales. Yo creo que está bien ya, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una hora estupenda. Sí. Bueno, como decía el rey, querido Juan José, en su alocución, no estaba preparado en el protocolo que él interviniera. No estaba preparado en este protocolo que el presidente hablase, pero no puedo dejar de transmitiros la enhorabuena, mis felicidades. Antes de iniciarlo te decía enhorabuena, José, sé que va a ser interesantísima la conferencia y ha sido realmente extraordinaria. Cuando se conoce profundamente la historia de esta casa, sinceramente yo estaba hasta emocionado, porque te presentas nuevamente, me dicen algunos, otra vez, 4 años más, y es que tienes ya un cariño a la casa, a su historia, a esta casa tan distinguida, que cuando realmente, como os digo, se conoce realmente lo que ha vivido toda esta casa, este salón liceo, esa historia, pues sinceramente hace que estemos los que estamos ahora mismo en este momento, con Nicolás, Manolo, Luis, los que me acompañan de la Junta Directiva, yo les transmito y ellos también a la misma vez que tenemos que seguir manteniendo esta casa, este valor tan histórico que tiene. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo, José, siempre tan desinteresadamente, cada vez que te pedimos una cosa estás con nosotros y hoy no podía dejar de tener una pequeña atención, que la tenemos, le he dicho a Roberto si tenía aquí esto, te lo he llamado a dar luego, pero digo, como voy a intervenir se la doy ya, de manera que quiero que tenga este recuerdo. Bueno, yo estoy vacunado, ¿eh? Ya no, entonces, ¿estamos? Vente. Pasa, sube. ¿Estás en tu casa? La fotillo. Muchas gracias. Gracias. Vale, vamos a abrirlo. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Decía el vicepresidente Nicolás que efectivamente en torno a se han organizado una serie de actos y un concierto que va a ser extraordinario. Sí. Están todos invitados y no se lo pierdan, que va a ser precioso el concierto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Dilo. Un momento. Juanma, Antonio, por favor, venid por aquí. Si alguien está interesado en la conferencia, la he traído impresa y 2 amigos míos, voluntarios absolutamente, están repartiéndola ahí. Y, por supuesto, la mandaré por correo electrónico al círculo para que la tengáis. Buenas noches y muchas gracias. Esperamos que se animen a seguir el programa que se ha preparado.